Hola y bienvenidos. Del libro que les voy a hablar el día de hoy se llama La vida sin dioses, del autor colombiano Juan Lozano. Este libro es una compilación de relatos en cuya contraportada lo enmarca dentro del realismo sucio, un movimiento literario caracterizado por retratar la vida de la gente común, sus victorias y miserias, sin filtros ni adornos, de una forma directa y descarnada que pone al lector en una situación vulnerable al sentirse fácilmente identificado y en ocasiones fascinado por el realismo de la historia. Es por eso que cada uno de los cuentos de este libro nos presentará personajes reales que en ocasiones parecen tocar la ficción, pero en el fondo sabes que aquello que estás leyendo es perfectamente posible y que podría estar sucediendo en otra parte del país mientras lees las letras. Mientras yo leía este libro pensaba, ¿cómo puedo hacer una reseña de un libro así? Y hacia la mitad del libro concluí que la mejor forma de hacer una reseña de La vida sin dioses es reseñando muy brevemente y sin spoiler cada una de las historias y las sensaciones que dejaron en mí. Empezamos entonces por Wolf, el primer relato que nos cuenta la historia de un grupo de jóvenes que se encuentran en una especie de retiro de rehabilitación de drogas para los hijos de personas ricas, que en principio nos sumerge en la rutina que se vive en este lugar para luego dar un giro inesperado hacia el final del cuento que te deja con la boca abierta. Luego tenemos el cuento de los cíclopes, una historia que inicia con dos soldados de las AUC que se encuentran jugando al tiro al blanco con un grupo de enanos. Este cuento me generó sentimientos contradictorios. Por una parte, el humor negro me hacía divertirme con la situación que sucedía con los enanos y por otro lado sentía repulsión de aquellos soldados y de lo que estaban haciéndole a los enanos, ya que me recordó todo lo relacionado a la violencia que ha vivido el país durante tantos años. El siguiente cuento se llama Una buena mujer y fue uno de mis favoritos. Esta nos cuenta la historia de un chico que sufre el impacto social y presión de su familia al no identificarse con el género con el que nació. En la segunda parte lo acompañamos en su vida adulta a una divertida, cruda y entretenida aventura por las calles de Chapinero nocturna de la ciudad de Bogotá, encontrándonos con todo tipo de personajes descabellados de los que estoy seguro ninguno de nosotros quisiéramos tener que conocer. Continuamos nuestro libro con un cuento llamado La Negra, una triste historia de una malabarista callejera de nombre Margarita que es abusada física y emocionalmente por Pedro, una especie de culebrero nómada con el que recorren el país ganándose la vida de las limosnas que le dan las personas que presencian sus espectáculos. Lo que me gustó de este cuento es la facilidad del autor de crear un personaje que no se da cuenta del abuso del que sufre, muy similar a lo que viven miles de personas en el mundo día a día, que normalizan la violencia doméstica y la confunden con amor. El final de este cuento es fantástico. Es una fantasía retorcida que seguramente ha pasado por la mente de muchas personas cuando conocen un caso de injusticia social. El siguiente cuento se llama Estrella, un curioso relato que nos cuenta la historia de Estrella, una mujer que está obsesionada con un amor que se fue, con las drogas y con los extraterrestres. No puedo hablar mucho sobre este cuento sin lanzar spoilers, pero al final mi sensación la puedo plasmar en una pregunta que es, ¿y qué tal si? Pero no lo podremos saber. Luego tenemos un cuento llamado Luz. Y este cuento es muy interesante porque nos muestra un personaje que fue nombrado en el cuento anterior, pero del que no habíamos podido conocer nada. Aquí el autor nos introduce en el primer cuento que se relaciona con otro. Sensación interesante, ya que me llevaba a sentir que muchas de las historias del libro estaban sucediendo en simultáneo. El siguiente cuento se llama Black Rabbit, un cuento que se divide en dos partes. La primera sirve de preámbulo para conocer cada uno de los personajes, sus motivaciones y deseos. La segunda sucede como en una película de acción en donde presenciamos un espectacular robo y todas las consecuencias que tiene. Después tenemos el cuento de Laura, la breve historia de una psiquiatra que se casa y tiene una aventura en los jardines donde ocurre la fiesta de matrimonio con un personaje que más adelante veremos en otro cuento.
Seguimos con el noveno cuento llamado Tropical Disney, que nos lleva a las selvas colombianas para vivir una trágica anécdota de un par de guerrilleros. Este cuento también nos nombra algunos personajes que en principio pueden parecer irrelevantes, pero que después tendrán protagonismo en otra historia. El siguiente cuento se llama Candy. Para no spoilerear mucho este relato, me gustaría comentar que en este punto del libro empecé a preguntarme cuánta verdad hay guardada en las historias y cuáles fragmentos podrían haber sido vividos directamente por el autor. Después tenemos el cuento llamado La condena del cerdo, la historia de aventuras de dos amigos y cómo las drogas influyen en sus decisiones y en lo que les pasa en la vida. Continuamos el libro con el cuento de nombre Ribotril y algo más. Una melancólica historia que retrata el impacto del exceso del consumo de ribotril en la vida del protagonista. Nuevamente en este cuento se nos permite seguir conociendo personajes de cuentos que ya pasaron y comprenderles un poquito más. El penúltimo cuento se llama Pájaro Rojo, Pájaro Azul y fue mi cuento favorito. Este está dividido en varias partes. Primero nos cuenta la historia de Rubí, una hermosa guerrillera de las FARC que es una excelente francotiradora y por la que hay un alto precio por su cabeza. Después conocemos a Claudia, quien por ciento ya habíamos conocido antes. Ella es miembro de las AUC y es una mercenaria experta en combate a quien le asignan la misión de internarse en el campamento de Rubí y capturarla o matarla, lo que pase primero. En este punto, el autor logra que te sientas identificado con ambas mujeres y de cierta manera también que sientas la admiración por ellas y por la vida que han tenido. Comprendes sus motivaciones y se torna imposible decidir por quién quieres que gane este duelo. Precisamente, la tercera parte del cuento se llama El duelo, y el autor nos regala ese momento del encuentro de estas dos deidades de la selva, cuyo desenlace es simplemente perfecto. Podría decirse de cierta manera que si lo piensas bien, podrías intuir el resultado del encuentro, pero la forma en que el autor detalla la situación es simplemente magnífica y la sensación al final es de paz. Contradictorio, ¿no? Sentir paz en un cuento enmarcado en la guerra entre dos grupos armados del país. Finalmente, el último cuento presentado se llama El gordo y el flaco en ácido viendo el incendio final, el cual nos narra la historia de dos prospectos de escritores, uno con más favores de la vida que otro, que cuando llega el momento en que se conocen, desencadenan una serie de acontecimientos que me llevó a cuestionarme si estábamos ante algo real o algo ficticio, pero de que de cierta manera me hizo sentir como una especie de cierre poético y me permitió despedirme de muchos de los personajes que había conocido durante este viaje llamado La vida sin dioses. Si te gustan las historias reales, las que se esconden en los rincones oscuros de nuestra sociedad, las que nos presentan realidades que en ocasiones preferimos ignorar. La vida sin dioses es entonces un libro que deberías leer al menos una vez en la vida. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y nos vemos en una próxima reseña rápida.